Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, y en este vídeo, en este nuevo vídeo, que sería, digamos, el segundo de la octava serie, pues digamos, damos un giro de 180 grados con respecto al primer vídeo, porque si en aquel vídeo pues nos centramos en la electrónica y en la instrumentación, pues aquí presentamos un modelo mecánico 100% muy sencillo y que, bueno, pues resuelve un problema que aparece de vez en cuando en ciertos montajes mecánicos, ¿no? Yo le he llamado hélices coaxiales porque realmente lo que conseguimos es que en un mismo eje pues haya dos elementos girando de forma sincronizada a la misma velocidad, pero con sentidos contrarios. Entonces, bueno, este tipo de mecanismo, por ejemplo, se utiliza en algún tipo de aeronaves que tienen, digamos, hélices que giran en sentidos contrarios y que de alguna manera, pues con eso consiguen algunos efectos, algunas ventajas, ¿no? Luego, bueno, pues puede haber otras aplicaciones para este tipo de montajes y en general, bueno, pues también puede haber formas muy diversas de resolver este montaje. Yo lo he resuelto como os muestro aquí, que luego explicaremos en más detalle, pero como digo, pues esta misma problemática de hacer girar dos elementos de forma coaxial en un mismo eje, pues se puede resolver de diferentes maneras. Bueno, y aquí en esta fotografía, que intento que se vea el mecanismo un poco en planta, pues vamos a explicar su funcionamiento, que es muy sencillo. Si os fijáis, pues hay un eje que está más o menos en el centro del chasis, que es el eje principal, y a este está acoplado de forma solidaria la hélice que está, digamos, en el exterior, la más externa. Mientras que la hélice interna, digamos, gira loca sobre dicho eje y, sin embargo, pues hemos utilizado esa pieza especial de latón que nos permite pues acoplarla a una rueda dentada, en este caso de 38 dientes, ¿no? Que tiene pues un diámetro efectivo de 1 pulgada. Entonces, claro, la clave de esto, digamos, consiste, pues primero, en que esa hélice puede girar loca sobre el eje, porque lógicamente va a girar en sentido contrario, pero sin embargo lo que hacemos es la acoplamos con el primer eje a través de un eje auxiliar, que es el que se ve arriba del chasis, y claro, como el número de acoplamientos con ruedas dentadas tiene que ser impar, obviamente no puede ser uno, tampoco puede ser 2 porque tiene que ser impar, pues tiene que ser 3. Y entonces, si os fijáis a la izquierda, pues hay dos acoplamientos con ruedas dentadas, para lo que he utilizado pues las típicas ruedas dentadas o los típicos piñones de 19 dientes, y he utilizado 3, de forma que eso me produce dos acoplamientos y la distancia total pues es media pulgada más media pulgada, 1 pulgada. Y entonces el eje auxiliar le he acoplado a esa hélice que puede girar loca con dos ruedas dentadas de 38 dientes, que lógicamente la distancia entre ejes es también
de 2 medias pulgadas, o sea, de 1 pulgada. De esta forma, pues conseguimos que el mecanismo consiga el propósito que queremos. Adicionalmente, acopla un motor, que luego lo veremos en la siguiente diapositiva, pues simplemente pues para poderle poner al mecanismo en movimiento y para ajustarlo. Como veis, pues es un mecanismo sencillo, pero bueno, como todos los mecanismos en los que empleamos ruedas dentadas o engranajes, pues tienen un cierto ajuste, pero que bueno, es el típico mecanismo divertido y que se puede hacer muy fácil en muy poco tiempo. Bueno, y en esta fotografía, en la que intento que se vea un poco el perfil, pues lo que quiero es que os fijéis en el detalle del acoplamiento del motor. Estos motores me los habéis visto ya en muchos montajes, que son unos motores que vienen con reductora y a los cuales yo les he hecho, digamos que con una tira de 5 agujeros, pues les he hecho un soporte que la verdad pues es un soporte muy cómodo, porque ya veis ahí que nada, simplemente con dos tornillos un poco largos, pues y poniendo otra tira de 5 agujeros para reforzar un poco lo que es el soporte del motor, pues consigo acoplar con 2 piñones de 19 dientes, pues al eje principal el motor sin más complicación. Como veis, en todo el digamos tren de engranajes que he montado, pues no se produce ninguna transformación de par velocidad, sino que siempre se conserva la velocidad angular del motor, que es la que luego llega a las hélices en el eje principal, girando eso sí, una hélice en un sentido y otra en el sentido contrario, pero el mecanismo como tal no tiene más complicación. Bueno, y aquí vamos ya con el despiece. Primero, bueno, pues he intentado como separar los módulos principales. A la izquierda tenéis un poco el regulador que he utilizado para el motor, que ya sabéis que utiliza una modulación por ancho de pulsos para controlar motores de corriente continua, que me permite invertir el sentido de giro. Bueno, pues algo muy sencillo, ya digo, estos controladores se adquieren en los marketplace muy fáciles y a un precio muy bajo. Luego veis el motor con su soporte, tan sencillo como eso, son solo 2 tuercas las necesarias para unirlo al resto del mecanismo que lo veis a la derecha del todo, ¿no? Donde se ve pues ese otro módulo. Bueno, como veis el mecanismo es tan sencillo que hablar de módulos aquí es un poco incluso exagerar, ¿no? Y aquí veis en más detalle el despiece del motor y su soporte. Bueno, aquí volver otra vez a incidir en ese soporte que me he hecho a partir de una tira de 5 agujeros que veis arriba a la derecha, es esa pieza cincada, ¿vale? Y que la verdad no fueron tan fáciles de hacer esos soportes, pero una vez hechos, pues es un soporte muy conveniente, porque claro, me deja el eje del motor digamos, en una situación que me permite acoplamientos muy sencillos, porque me permite aplicar acoplamientos, digamos, con otros ejes a distancias de media pulgada o de 1 pulgada, pudiendo hacerlo con mucha facilidad, o de, bueno, de pulgada y media. Es decir, que de alguna manera la clave de esto es que me centra el eje del motor en una tira de 5 agujeros en el agujero del centro. Y eso, pues, es una ventaja muy grande con respecto a otro tipo de soportes. Y por último, pues presento el despiece del mecanismo como tal. Bueno, fijaros que a la izquierda he intentado ordenar todos los elementos que colocamos sobre el eje principal. A la derecha del todo estaría el chasis. Luego, a continuación de lo que es el eje principal, viene ese mini eje que lo he resuelto pues con esa pieza en U, ¿vale? Y con un eje muy pequeñito. Luego vendría el eje auxiliar al que está acoplado pues un piñón de 19 dientes y una rueda dentada de 38. Y luego a la derecha el chasis que como veis pues también he tratado de simplificar al máximo. Interesante esa pieza que permite acoplar, digamos, en este caso lo que sería el disco de la hélice interior con la rueda dentada que la tracciona, que es de 38 dientes, dado que es una pieza estándar de Mecano y que tiene pues múltiples aplicaciones cuando, digamos, sobre un mismo eje tenemos que poner varios elementos que o bien giran a velocidades angulares diferentes o en sentidos contrarios
o, bueno, donde tenemos que resolver ese tipo de problemáticas. Una aplicación, por ejemplo, muy típica, pues son los relojes. Entonces, bueno, pues en los relojes, digamos que tenemos que hacer coaxiales la manecilla de las horas y la manecilla de los minutos e incluso la manecilla de los segundos, el segundero, si es que el reloj tuviera tres manecillas. Entonces tendríamos que ir poniendo diferentes elementos y este tipo de piezas pues podrían ser muy útiles porque bueno, el montaje queda bastante compacto. Obviamente si por ejemplo utilizamos ruedas dentadas que tienen agujeros y las acoplamos con tornillos a discos y giran locas sobre el eje, pues tendríamos un efecto similar. Pero bueno, estas piezas pues nos simplifican esta problemática. No obstante, estas piezas tienen otras muchas aplicaciones, pero bueno, esas poco a poco pues ya las iremos viendo en otros montajes de Mecano. Bueno, y hasta aquí el segundo modelo, el segundo mecanismo de la octava serie. O sea que, bueno, ya vamos por el mecanismo número 37, poco a poco. Y nada, pues ha sido un mecanismo sencillo, 100% mecánico. Muchísimas gracias a los que habéis visto mi vídeo, muchísimas gracias a los que veis mis vídeos y a los que seguís y os suscribís a mi canal. Y nada, pues como os digo siempre, en la medida de mis posibilidades, pues seguiré publicando contenido de esta temática. Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, adiós.